Muy bien, sean todos bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Estamos continuando con nuestra serie en el libro de Génesis. Y como ya saben, la hemos nombrado De la creación al diluvio. Es una serie de estudios que vamos a ver desde el primer capítulo de Génesis hasta el Génesis capítulo 10, que es el capítulo donde viene el diluvio, pasa la historia de Noé. Pero bueno, la semana pasada vimos en el capítulo 2 de Génesis, donde Dios creó al hombre y creó a la mujer. Los hizo perfectos, los había hecho en un estado de inocencia y que de una manera que ellos podían tener una relación con Dios sin avergonzarse. Nosotros solamente podemos imaginar la clase de relación que ellos podían tener con Dios, viéndolo cara a cara, debido a su estado de inocencia. Ya que ahora todos nosotros tenemos muchas cosas de las cuales avergonzarnos delante de Dios. Y no podemos llegar como ellos estaban. Pero la realidad es que Dios no necesitaba a Adán, Dios no necesitaba a Eva, pero los hizo para que ellos pudieran conocerlo y pudieran conocer su amor. Y aparte los hizo para que tú y yo pudiéramos un día venir también, venir a este mundo y conocerlo. Y hoy vamos a leer sobre el momento en el que la humanidad se apartó de Dios. Desafortunadamente, desde el principio sucedió esto. Y fue por causa de un personaje que hasta ahorita donde vamos en Génesis no lo habíamos visto, ni siquiera lo habíamos oído mencionar. Pero vamos a leer sobre esta historia en Génesis capítulo 3. Antes de leer, ¿qué les parece si oramos? Cierren sus ojos ahí donde están. Inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia. Padre, en esta noche queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en cuanto a la enseñanza, Padre. Señor, tú sabes que tu palabra, leer tu palabra, exponer tu palabra, no es poca cosa, Padre. Permítenos valorarlo, Señor. Permítenos que esta sea, si esta es la manera en la que yo puedo servir a estos jóvenes y a quien sea que esté viendo este mensaje, Señor, a través de la enseñanza de la palabra, servirlos a través de entregar un mensaje, Señor, bien dividido, con temor, con temblor. Gracias, Señor, te doy por el privilegio y por la responsabilidad de poder servirlos de esa manera, Señor. Gracias, Padre, porque esto es lo que tú has hecho, lo que tú has planeado desde el inicio de la eternidad, Señor. Las obras para que anduviéramos en ellas. Permítenos con un corazón, Señor, moldeable, un corazón agradecido, escuchar tu palabra y aprender, Señor, de este capítulo tan impactante y tan emocionante como lo es Génesis 3. Bendice a cada uno de los jóvenes que está presencialmente, bendice a cada una de las personas que está viendo esto en el canal de YouTube. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu sobre nosotros, abriendo tu palabra, hablando a nuestro corazón, Señor. Lo dejamos en tus manos y pongo a estos jóvenes en tus manos y la enseñanza de esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les decía, este capítulo en Génesis es un capítulo muy especial, ya que como Cristo Jesús mismo nos enseñó, Jesús dijo que toda la escritura daba testimonio de Él. Esto quiere decir que toda la escritura nos apunta hacia la persona de Jesús. Toda la escritura nos apunta hacia el Hijo de Dios. Y lo padre es de que abriendo Génesis, desde el primer capítulo, los primeros versículos, ya veíamos la existencia del Hijo de Dios. Les mencionaba en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora vamos a ver en el capítulo 3, este es uno de los primeros capítulos de toda la Biblia donde podemos ver a Jesús, o la promesa de Jesús, la promesa del Hijo de Dios de una manera más clara. Y recordándoles un poquito, hasta el momento todo lo que Dios había hecho y lo que había dicho en capítulo 1 y en capítulo 2 era bueno, es bueno, Dios dice es bueno. En el capítulo 1 describe el evento de la creación, que Dios hizo todo lo que existe en 6 días. Y esto era bueno. En el capítulo 2 se nos dan más detalles sobre la creación del hombre en el día sexto. La creación de Dios, lo que Dios hizo en el día sexto, incluyendo la humanidad, incluyendo los animales. Y todo lo que Dios había creado hasta ese momento era bueno. Pero ahora llegamos al capítulo 3 de Génesis y vemos que todo va a ir mal, muy mal.
fatalmente mal, históricamente mal e inescapablemente mal. Es en este capítulo donde llegamos a ver y entender que cada ser humano que haya venido a esta tierra, cada ser humano que venga en el futuro en esta tierra, es afectado por lo que sucede en este capítulo en Génesis. Cada ser humano, incluyéndonos nosotros, es afectado, ha sido afectado, sufre las consecuencias de lo que hoy vamos a ver que está pasando en este pasaje. Y en este pasaje, en Génesis 3, encontraremos la explicación de por qué las cosas en nuestro mundo están tan mal. Están mal. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto conflicto, tanto odio, tantas guerras? ¿Por qué vienen desastres de todo tipo, naturales y desastres consecuencia de la maldad del hombre? ¿Por qué vienen hacia el ser humano? Todo viene a causa de lo que vamos a ver en este capítulo. Todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, toda la maldad que existe viene a causa de lo que vamos a ver en este capítulo. Así que te voy a pedir que pongas mucha atención, pon tu corazón en esta enseñanza, porque vamos a aprender algo muy importante sobre quiénes somos nosotros, pero más importantemente sobre quién es Dios y cómo es Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Y nuestra historia comienza en el capítulo 2, en el versículo 25. Y vamos a leer a través del capítulo, de todo el capítulo 3. Y nos vamos a enfocar mucho en los versículos 14 y 15. Pero dice, en el 2:25 dice así: y estaban ambos desnudos, esto es Adán y Eva, dice, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es lo que les decía, estaban en este estado de inocencia delante de Dios, no tenían vergüenza delante de Dios. Verso 1 del capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman del todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni lo toquen, para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí es donde entra este nuevo personaje, la serpiente, quien en este pasaje se manifiesta en una serpiente, pero en realidad es un ser espiritual, conocido como Satanás, conocido como el diablo. Antes de Génesis 3, este personaje era un ángel, era un ser angelical, era un querubín, un ángel de alto rango, que con sus alas rodeaba el trono de Dios, estaba por encima del trono de Dios, y nos dice en Ezequiel y en Isaías que era el dirigente de la alabanza, de la orquesta, de la música, era el dirigente de la alabanza en el cielo. Era un ángel de mayor rango, de muy grande rango. Su nombre era Lucifer. Pero entonces dice que se halló orgullo en su corazón, porque al estar en esa posición, en ese lugar, él dijo en su corazón, y este es el pecado original. El pecado original no es la desobediencia de Adán y Eva. El pecado original es el orgullo de Satanás. Y él dijo: yo seré como Dios. Yo seré como Dios, dice, seré semejante al Altísimo. El pecado no comenzó en el hombre, comenzó en Satanás, comenzó en el diablo. Y en Apocalipsis se nos dice que este ángel rebelde convenció a 1/3 de todos los ángeles de Dios para que le siguieran y se rebelaran en contra de Dios. Los convenció de seguirlo. Satanás quería elevarse a sí mismo a la altura de Dios. Y quería ser adorado como Dios, quería ser exaltado como Dios. Él quería lo que Dios tenía, él quería estar en la posición de Dios, pero olvidó que él era solamente un ser creado. Y cuando dirige esta rebelión, se nos dice en Apocalipsis que él pierde,
es derrotado y desterrado, esto es expulsado del cielo. Y probablemente esto sucedió muy poquito tiempo antes de lo que vemos en Génesis capítulo 3. Esto sucedió antes de lo que vemos en Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, al ser derrotado y juzgado y expulsado del cielo, ahora aparece en la tierra. Aparece en la tierra y en su odio vino a los seres humanos que Dios acababa de crear, para tentarlos, para tratar de engañarlos, para que le dieran la espalda a Dios. Y aquí es donde se manifiesta como una serpiente. ¿Y qué es lo que dice la serpiente? ¿Con que Dios les dijo? ¿Acaso Dios les dijo? En el huerto, Satanás, la serpiente, atacó la palabra de Dios. Atacó la integridad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, el carácter de Dios y la sabiduría de Dios. Cuestionando, ¿es verdad que Dios les dijo esto? Y Eva dice, si se dan cuenta, Satanás, el diablo, primero tuerce la palabra de Dios. Les dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no coman de ningún árbol? ¿Dijo eso Dios? No. Dios dijo, de todo árbol pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Eva le dice, no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, de todo árbol podemos comer, menos del que está en el medio del huerto. Y Satanás le dice, primero tuerce la palabra de Dios y luego invalida la palabra de Dios diciendo, no van a morir. Dios les mintió, sino que sabe Dios que van a llegar a ser como Él. Convirtió lo que era una advertencia de parte de Dios hacia las consecuencias de morir, lo convirtió en algo deseable. Llegarán a ser como Dios. Estaba engañando a Eva. Y ahora, ¿no es acaso eso mismo lo que dice, lo que hace Satanás hoy en cuanto a la palabra de Dios? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que honre a su padre y a su madre tendrá larga vida aquí en la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Pero el que no honre a su padre y a su madre, que muera irremediablemente. Ahora, honrar a nuestro padre y a nuestra madre es lo que nos dice la Biblia. Pero Satanás te dice a ti, no dice honra a tu padre y a tu madre, sino que Dios sabe que si tú te vas a hacer tu propia vida sin tu padre, sin tu madre, todo va a ser más divertido. Todo te va a salir mejor. No, Él te está pavimentando el camino hacia tu propia destrucción. Oh, tus papás no quieren que hagas esto porque dicen que es malo. No, es que ellos son aburridos. No es cierto. Ellos quieren tu bien. Otra cosa, la Biblia nos dice que no hagamos yugo desigual con los incrédulos. No tengamos novios, novias, esposos, esposas fuera de la familia de Dios, fuera de la fe, que no compartan tu fe cristiana, que no sean cristianos. Pero Satanás te dice, no, es que Dios sabe que una relación entre un cristiano y una mundana puede salir para bien, pero no quiere que tú lo expreses, no quiere que tú lo goces, no quiere que tú te diviertas. Satanás sigue haciendo exactamente lo mismo hoy. Ataca la integridad de Dios y la sabiduría de Dios, que en su sabiduría nos revela lo que es bueno y lo que es malo. Y nos llama a apartarnos de lo malo y a seguir lo bueno. Pero Satanás dice esto. Al cuestionar la palabra de Dios, Satanás tentó a nuestros primeros padres a dudar de Dios, a desconfiar de Dios, a desconfiar que Dios era bueno, a desconfiar que Dios era justo y a desconfiar que Dios era sabio. Y los tentó diciéndoles, ustedes serán como Dios. Ustedes serán su propio Dios. Ustedes van a ser los dioses de su propia vida. Sin papá, sin mamá, sin Dios que te esté deteniendo. Vas a hacer lo que tú quieras, vas a vivir la vida que tú quieras, vas a divertirte como tú quieras. Es el mismo engaño que Satanás nos pone hoy frente a nosotros.
Y a veces nos gusta pensar que si nosotros hubiéramos sido Adán y Eva, si yo hubiera sido, piensa una muchacha, no, si yo hubiera sido Eva, hubiera dicho, no, Dios me mandó a no comer del huerto. Si yo hubiera sido Adán, le hubiera dicho a Eva, no, Dios nos mandó a no comer del huerto. La realidad es que no. Todos nosotros escogemos lo malo. Todos nosotros escogemos lo malo. Hay decisiones hoy en tu vida donde Satanás te las está poniendo como una trampa para que decidas sobre ellas y caigas y te arrepientas y llores en el futuro y sufras en el futuro. Pero ahorita se ven muy divertidas. Ahorita se ven muy divertidas. Mas sin embargo, Dios quiere protegerte de esto, igual que a ellos. Recuerden, hasta este momento, y dice, ellos iban a conocer lo que era bueno y lo que era malo si comían de este fruto. Y hasta ese momento, Adán y Eva, ellos solamente conocían lo bueno. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto. Dios estaba presente en el mundo. Ellos estaban en un estado de inocencia. Disfrutaban de una relación con Dios que no estaba manchada por el pecado. Hasta el momento que Satanás les trajo esta tentación. Ellos conocían lo bueno. Solamente conocían lo bueno. Vamos a seguir, verso 6 en adelante dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella, como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios por primera vez en toda la historia de la humanidad. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, ellos experimentaron lo que era la vergüenza. Experimentaron lo que era el remordimiento de haber tomado una mala decisión. Y experimentaron lo que era por primera vez el sentir miedo de Dios a causa del pecado. Por primera vez ellos lo experimentaron. ¿Recuerdan que Dios dijo, el día que de este árbol comieran, morirán? Porque conocerán lo que es bueno y lo que es malo. La vergüenza que sintieron ellos, la realización de su error, es parte de conocer lo malo. Y ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso. Dice, verso 9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba, pero quería que él viniera hacia él. Le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Este es un capítulo monumental para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el único registro verdadero y fiel y preciso de lo que sucedió en el huerto del Edén, y que lanzó al resto de la raza humana, lanzó al resto de nosotros hacia el pecado y lanzó a la creación hacia la maldición. Esta es la explicación de por qué el mundo en el que vivimos está quebrado y está maldito, lleno de maldad. Y hoy vivimos las consecuencias de conocer el bien y el mal. ¿Saben qué? Conocer el mal significa precisamente esto: experimentar la muerte, el hambre, las enfermedades, las pestes, las guerras, el odio, las envidias, las matanzas, los abusos, la esclavitud. Eso es conocer el mal. Hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de conocer el bien y el mal. Hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. E igual que una explosión que hace un desastre a su lado, como consecuencia de la explosión, toda la creación sufre el daño colateral de esta decisión. Las aves del cielo, los peces del mar,
mueren, se enferman, los animales mueren, se enferman, la tierra, huracanes, ciclones, terremotos. La consecuencia de introducir la maldad y el pecado hacia este mundo es el resultado de conocer el mal y la maldad. La entrada del pecado a la raza humana por parte del engaño del diablo nos trajo consecuencias gigantescas e incalculables. Esto es lo que nos ha traído el pecado. El pecado de Adán y Eva desató una avalancha de consecuencias para toda la creación. Ellos pecaron, pero toda la creación sufriría el daño de las consecuencias del pecado. Hemos sido lanzados hacia la muerte espiritual y la muerte física. Desde este día en Génesis 3. Por eso nacemos nosotros, desde el momento que nacemos, estamos destinados a la muerte. Nacemos muertos espiritualmente y muriendo físicamente. Desde el día que nacemos muriendo físicamente. Pablo dijo en Romanos 5, en Adán todos pecamos y en Adán todos morimos. Todos moriremos. Desde este capítulo en adelante, el resto de la Biblia nos relata el acontecimiento, el registro de la gracia, la misericordia, el amor y la bondad de Dios hacia pecadores, rebeldes, malvados, que no se lo merecen. Desde este capítulo en adelante, todo es un Dios bueno, obrando con personas malas, personas malvadas. La Biblia a partir de aquí llama a todos los pecadores a arrepentirse de su pecado. A todos los pecadores a arrepentirse de su pecado, a que dejemos lo malo y a venir a aquel que puede perdonarnos, aquel que es misericordioso, aquel que es amoroso, aquel que es lleno de gracia, aquel que está dispuesto a tomarte y a perdonarte si te arrepientes. Es la historia de cómo Dios da su amor, su misericordia, su gracia, su perdón. Y tristemente solo unos pocos la reciben y el resto del mundo la rechaza. Jesús dijo, angosto es el camino, angosta es la puerta que lleva a la vida. ¿Y qué dijo? Y pocos son los que la encuentran. Pocos son los que la encuentran. Pero ancho es el camino, amplia es la puerta que lleva al infierno. El mundo rechaza a Cristo Jesús, pero solo unos pocos reciben el regalo del perdón y del amor que Dios nos ha dado. Esa es la historia de Dios. El resto de la Biblia es la historia de Dios mostrando su amor y su bondad a pecadores malvados que no se lo merecen. Verso 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí ya se ve en Adán uno de los efectos del pecado. En nuestra condición pecadora somos incapaces de ser humildes, somos incapaces de reconocer cuando nos equivocamos, somos incapaces de venir a Dios y reconocer que hemos pecado. Somos incapaces. Nuestra carne y nuestra maldad nos llevan inmediatamente. La primera reacción que tú tienes inmediatamente es echarle la culpa a alguien más. Es echarle la culpa a alguien más. Es la realidad. Dios nos dice, arrepiéntete de lo malo que has hecho. Y tú le dices, no, es que mis amigos me llevaron a hacerlo. No, es que mis papás no me detuvieron o no me enseñaron bien. O tú dices, no, es que esa persona me incitó. No. Tú haces lo malo porque te gusta lo malo. Tú haces lo malo porque tu naturaleza malvada tiene control sobre ti. Y desde el principio ya Adán se está viendo la reacción de echarle la culpa a alguien más. Adán culpó a Eva, la mujer, ella me dio de comer. Y Adán culpó a Dios, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste fue la que me dio de comer y yo comí.
como si Adán hubiera sido, ¿cómo se dice? Como si a Adán lo hubieran forzado a comer, ¿no? La reacción de Adán, echarle la culpa a Eva, echarle la culpa a Dios de su propio pecado. Nosotros no somos diferentes. Nosotros no somos diferentes. Culpamos a otros, culpamos a Dios de lo que nosotros, de la maldad que es culpa solamente de nosotros. Aquí tenemos la fuente que se conoce como la naturaleza de pecado, la depravación de la humanidad. Esta es la condición en la que el alma humana no tiene nada, no hay nada en ti que sea totalmente bueno, no hay nada en ti que sea espiritualmente bueno, y no hay nada en ti, no hay ni una pizca de obediencia genuina a Dios. En nadie. Porque hemos sido corrompidos por el pecado. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo salimos de este desastre? Malas noticias, nosotros no podemos salir de este desastre. Buenas noticias, Dios tenía un plan. Seguimos, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y es verdad, la serpiente la engañó, el diablo la engañó y ella comió. Verso 14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Ahora quiero enfocarnos en estos versos 14 y 15 porque son el centro de nuestro mensaje. Y aquí vemos cuál es la reacción de Dios hacia el pecado de la humanidad. Y la reacción de Dios hacia el pecado de la humanidad es declarar su juicio justo y perfecto. Declarar su justicia en una sola frase en el verso 15. Aún en medio de esto que estaba sucediendo, aún en medio de la humanidad, en este caso 2 personas, Adán y Eva, rebelándose contra Dios, cediendo al engaño del diablo, lo que sucedió aquí en Génesis 3, Dios seguía en total control de la situación y del universo. Y en una gran demostración de su soberanía, Él expresa, su soberanía fue expresada en estas maldiciones. Imagínense, Satanás quizá pensó que él le había ganado a Dios. Había convencido a 1/3 de los ángeles del cielo que lo siguieran, que se rebelaran, y ahora había engañado a los únicos 2 seres humanos que existían en el mundo. Los había engañado para darle la espalda a Dios y desobedecerlo. Quizás Satanás en este momento, el diablo, creía que él iba a reinar, que él iba ya a tener su trono sobre la tierra. Quizá él pensaba que él ya tendría control sobre la creación, porque a Adán y a Eva, los únicos 2 seres humanos, ya había logrado engañarlos para tenerlos bajo su poder. Y en medio de la maldición que Dios le declara al diablo, vemos el primer resplandor de buenas noticias. Vemos lo que se conoce como el primer evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y esto es algo súper curioso, porque en la misma maldición que declara al diablo, Dios pone sus buenas noticias. Dios pone su nueva esperanza. Dios da su nueva promesa, porque así es como Dios es. Les dije, vamos a aprender un poco sobre el carácter de Dios. ¿Cuál es su carácter? Desde el principio, aún declarando esta maldición, ya está en su corazón, en su carácter, el salvar, el sanar, el redimir, el restaurar. Esto nos revela el carácter de Dios desde el principio. Desde el momento en que pecaron, Dios puso en marcha su plan y su promesa para salvarnos, para sanarnos, para redimirnos y para rescatarnos. Desde el momento que Adán y Eva fallaron, no esperó días, no esperó meses. Desde el mismo momento
ofrece la solución y da la promesa de la restauración. Verso 14, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás en todos los días de tu vida. Primero que nada, en este verso hay una maldición dirigida a la serpiente física, al animal que nosotros hoy conocemos. Y recuerden, Satanás, el diablo, es un ser espiritual. Pero en ese momento se presentó a Eva habitando una serpiente física. Habitando una serpiente física. Nosotros sabemos por nuestra experiencia que las serpientes no hablan, las serpientes no caminan. Así que el diablo habitó en ella, la poseyó, se podría decir, para hablar y para tentar a Eva a través de ella. Y Dios maldice a la serpiente, quien es la representación física de Satanás en ese momento. Dios la maldice. Y la maldición, en su maldición dice: maldita serás entre el ganado y entre las bestias del campo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Es una maldición selectiva. Quiere decir que específicamente las serpientes y específicamente las víboras serán maldecidas entre los animales domésticos y entre los animales salvajes. Específicamente. ¿Y cuál es su maldición? La maldición de la serpiente es que se arrastraría todos los días de su vida y comería polvo, ¿no? Entre comillas. Nosotros, hay personas que han especulado que a lo mejor las serpientes antes de este punto tenían piernas o tenían manos o eran un animal un poco diferente y que al darle esta maldición cambiaron. Pero ahora, ¿por qué Dios maldice con esa maldición a un animal que en sí mismo no tenía la culpa de lo que había pasado? Y es una realidad. ¿Por qué Dios la maldice? Porque las serpientes que se arrastran en la tierra, Dios las maldice con esto en mente. Las serpientes serían un símbolo permanente de la derrota de Satanás. Serían un símbolo permanente de la derrota de Satanás. La frase comer polvo es una frase que significa total y completa derrota. Cada vez que tú ves una serpiente, cada vez que tú ves una víbora, debemos ser recordados de la degradación de Satanás. Debemos ser recordados de la humillación de Satanás. La serpiente se convierte en una imagen constante de la maldición de Satanás, arrastrándose por el suelo como señal de humillación y juicio divino sobre él por haber tentado a Adán y tentado a Eva. Las serpientes de hoy no sufren la maldición. Ellas son una imagen que nos recuerda de la maldición y del juicio que Dios puso sobre Satanás. Son animales que cuando nosotros los vemos, recordamos que el diablo, aunque es un enemigo venenoso, es un enemigo derrotado por Dios. Es un enemigo derrotado por Dios. Y ese es el símbolo permanente que hay en las serpientes. Cuando vemos a una serpiente arrastrándose sobre el piso, sobre las rocas, recordamos que Dios ha juzgado a Satanás. Recordamos que Dios ha vencido a Satanás y desde el principio dio esta promesa. Y ahora, Dios, de pronunciar la maldición a la serpiente física, se pasa a la serpiente espiritual. Este es al diablo, verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. El calcañar es el talón. Y esto es curioso porque en nuestra Reina Valera dice: esta te herirá la cabeza, pero es una mala traducción en esa palabra, porque la traducción en la palabra original es él, hablando de un individuo masculino. Él te herirá la cabeza, tú le morderás el talón. Este es el primer evangelio. Este es el primer resplandor de la esperanza de las buenas noticias, de Dios. Y lo curioso es que esta promesa de que un día vendría un hombre que aplastaría por completo al diablo, aplastaría por completo al pecado, aplastaría por completo la muerte y restauraría lo que habíamos perdido.
Y no solo eso, sino que la mujer ya no sería más amiga de la serpiente. La mujer ya no se dejaría engañar por la serpiente. Dios dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer. La mujer va a ser tu enemiga. La mujer va a pasar de haberte escuchado a odiarte. La mujer pasará ya no de ser amiga de la serpiente ni confiar en la serpiente, sería su enemiga. Y esto es algo muy simbólico e interesante, porque esto nos habla, Eva, el nombre Eva significa viviente, porque ella llegó a ser la mamá de todos los que vivimos. Pero la promesa es que llegaría un pueblo de parte de Eva, de la raza humana, que no seguiría a la serpiente, que no amaría a la serpiente, que no escucharía a la serpiente, sino un pueblo que se volvería a Dios, un pueblo que amaría a Dios, un pueblo que obedecería a Dios. Y habría simiente de la serpiente. Esto es también un pueblo desobediente a Dios, que ama a la serpiente, que ama al diablo, que ama sus deleites, sus deseos, que aborrece a Dios y aborrece el plan y la salvación de Dios que tiene para ellos. Y habría enemistad entre este pueblo y el otro pueblo, entre la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Un pueblo que sería redimido, que sería comprado, que sería perdonado. Y el hombre que vendría de la mujer, y eso es algo súper interesante, le dice: tu semilla, mujer, tu semilla, él va a aplastar la cabeza del diablo. Y esto es interesante porque es el único lugar en la Biblia donde se nos habla de la semilla de la mujer. Normalmente en la Biblia vemos la semilla del varón, hablando en cuanto a descendencia. Pero aquí se nos dice que vendría de mujer. Y este hombre, el Salvador, revertiría lo que sucedió el día de la caída y del pecado de la humanidad. Y aquí vemos la entrada inicial del Evangelio. El Evangelio de la historia humana, traído adentro no de una promesa, sino de una maldición. Traído este resplandor de buenas noticias, no en un acto de amabilidad por parte de Dios, sino en un acto de juicio por parte de Dios. Y es la promesa de que un día Satanás sería derrotado, el pecado sería derrotado, la muerte sería derrotada y los pecadores serían transformados. Y más importantemente, la promesa que un día vendría un Salvador, al que llamó Él. Sería un varón que nacería sin un padre humano. Y Isaías expande más sobre cómo llegaría ese varón. Dice que nacería de una virgen, nacería de una mujer virgen. Y en Lucas y en Mateo, Juan, vemos el cumplimiento de esta promesa. Cuando el Espíritu Santo viene sobre María y ella queda embarazada del Espíritu Santo sin nunca haber tenido relaciones sexuales, porque este hombre sería Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él vendría a restaurar, Él vendría a sanar, Él vendría a redimir lo que nosotros perdimos y a rescatarnos a nosotros. Vendría a traer la salvación, la redención, la restauración, derrotando al diablo. Y Satanás, cuando escuchó esta promesa, mejor dicho, cuando escuchó la promesa en el juicio sobre él lo entendió. Un día llegaría un varón que lo iba a destruir. Por eso él se empeñó a lo largo de toda la historia en destruir al pueblo judío y en destruir el linaje del Mesías, en destruir el linaje para que este Salvador no pudiera nacer. Una y otra vez el diablo estaba queriendo cortar y destruir y matar la promesa de Dios de enviar al Salvador. Pero ¿cómo fue que Dios aplastó la cabeza de la serpiente? ¿Cómo fue que el Salvador aplastó la cabeza de Satanás? Esto se cumplió en la muerte de Jesús en la cruz y en su resurrección de entre los muertos. Al Jesús ser el sacrificio por el pago completo de nuestros pecados, Él satisfació la justicia de Dios, pagó nuestra deuda, la deuda que teníamos con Dios, conquistó la muerte y abrió el cielo para nosotros.
Vino a rescatarnos de esta manera, y así fue como Dios dio el golpe mortal a Satanás. Y Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Dios es un Dios que se deleita en la bondad. Dios es un Dios que se deleita en rescatarnos, en regenerarnos, en redimirnos, en salvarnos y en hacernos nuevos. Porque grande es su amor. Él promete arreglar esta situación. Y fíjense, esta promesa de que Dios arreglaría lo que sucedió viene antes de hablar juicio sobre Eva, antes de hablar juicio sobre Adán, antes de darle las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Dios ya estaba dando una promesa de que los iba a rescatar, de que iba a enviar un Salvador. Esa es la naturaleza de Dios. Aún antes de darle las consecuencias a Adán y Eva por su pecado. Verso 16 en adelante, y vamos a terminar, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu embarazo, y con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Saldrán espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue formado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Debido al pecado perdimos el paraíso. Lo perdimos. Y Génesis 4:1, y aquí con esto vamos a terminar. Dice: y conoció Adán a su mujer, y esto quiere decir que ya estuvieron juntos sexualmente. Dice: y la cual concibió, o sea, quedó embarazada y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y ya para terminar podemos ver a Eva anhelando la salvación de Dios. Y van a decir: ¿cómo es eso? Eva tuvo a su primer hijo fue un varón, fue un hombre, y lo llamó Caín. Caín significa obtenido, adquirido. Básicamente Eva dijo: lo tengo. ¿A quién tengo? ¿Qué fue lo que prometió Dios? Que vendría un hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Eva quedó embarazada y fue un varoncito, y ella dijo: lo tengo, aquí está. Pero tristemente, más adelante vamos a ver que aunque toda la esperanza de que este fuera el prometido de Dios para librarlos del pecado, Caín no lo fue. Caín no lo fue. Aquel que verdaderamente puede librarnos del pecado, aquel que verdaderamente puede librarnos de la muerte, de la eternidad en el infierno, es el único que nació de una virgen, es el único que nació de mujer. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que aplasta la cabeza de Satanás. Él es el que puede redimirnos, regenerarnos, restaurarnos, sanarnos y darnos vida a una vida nueva que honre y ame a Dios. Lo que nosotros nos merecemos es el infierno. Romanos 6:23, con esto termino. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy tenemos el evangelio más claro. La promesa ya se ha cumplido. Ahora está al alcance de ti, a tu alcance, si quieres el perdón de tus pecados
y la vida eterna que Dios prometió. Vamos a terminar en oración, vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Josué si puede tocar una última canción. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Con esto vamos a terminar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre, por abrir tu palabra, porque tal como tú estuviste en el camino de Emaús, enseñándole a tus discípulos desde el Antiguo Testamento, como toda la Escritura apuntaba a ti, en esta noche hemos visto la promesa, la llegada de la primera promesa, el primer indicio claro que tú vendrías. Y es Génesis 3:15. Y Señor, hoy tú ya has destruido a Satanás, ya has derrotado a Satanás y ya nos ofreces perdón y vida eterna. Permítenos tomarlo, permítenos rendir nuestra vida a ti, permítenos arrepentirnos de nuestro pecado y rendirnos a tu nueva vida en Jesús. Señor, te pido por cada uno de estos jóvenes, los que estuvieron presencialmente y por cada persona que haya visto esta predicación, Señor, que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú recordándoles que tú deseas redimirlos y salvarlos y que tú tienes paciencia para con ellos. Señor, síguelos atrayendo hacia ti hasta el día que se arrepientan de su maldad y entreguen su vida. Señor, te pido que guardes a cada uno de estos jóvenes en tu camino. Tu palabra dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y descansamos en ti en esto, Señor. Ayúdanos a tener pasión por lo que hacemos, pasión por tu palabra, servir con nuestros dones y también, Señor, a entregar el mensaje sin adulterarlo, sin cambiarlo, para que ellos puedan ser salvados, Señor. Bendice a los jóvenes aquí en Bahía de Quino y ten misericordia de ellos y de nuestro pueblo. Los dejo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén.